El menú del día en M24. Escucha distinto. El plato principal. La entrevista. Integrantes del Sindicato Médico del Uruguay, SMU, y de la Federación Médica del Interior, FEMI, estuvieron reunidos en las últimas horas con los integrantes de la Comisión Especial para el Seguimiento de la Situación de Emergencia Sanitaria generada por el COVID-19 de la Cámara de Senadores. Los médicos manifestaron su preocupación por los problemas que existen en el primer nivel de atención, que es donde se resuelven más del 80% de las patologías, y alertaron además que hay demora en la realización de hisopados y en el diagnóstico también, lo que deriva en un impacto en los CTI. Para dialogar sobre estos temas estamos en comunicación con el presidente del SMU, con Gustavo Greco. Gracias por estos minutos, Greco. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes. Igualmente. Igual. Greco, ¿dónde radican estas preocupaciones del cuerpo médico en relación al nivel asistencial? En todo el sistema. Y te explico por qué. El flujo de pacientes que tenemos de COVID-19 está sobrecargando todos los niveles asistenciales, desde la consulta domiciliaria hasta la terapia intensiva. Vemos mucho, miramos mucho la terapia intensiva, se mide mucho, se habla mucho de la terapia intensiva, pero particularmente el primer nivel asistencial está en una situación casi que dramática en ese sentido. El volumen de pacientes a controlar, a asistir, a detectar rápidamente los síntomas que alerten sobre un agravamiento de la enfermedad que requieren una rápida intervención terapéutica para prevenir la muerte, está desbordado. Porque todas las estructuras de asistencia en el primer nivel de atención, particularmente en ACE, tienen una sobrecarga que no es posible abastecerla satisfactoriamente con los recursos disponibles, con la estructura que hoy se tiene, ¿no? Entonces, lo que estamos encontrando y lo que nos reportan nuestros colegas que trabajan en el primer nivel de atención es que cada vez más tenemos pacientes que consultan tardíamente, que se detectan tardíamente los síntomas, que se llega a los domicilios con pocas herramientas para resolverlos, que cuando se pide un traslado hay muchas dificultades para su derivación porque los call centers están saturados con las llamadas y hay esperas desde la entrada de la llamada telefónica a la asignación de un móvil de emergencia que puede demorar horas en el traslado. Y todo eso va impactando en la enfermedad, en cómo un paciente llega al segundo nivel asistencial, al tercer nivel en terapia intensiva y en el resultado final. Entonces, realmente estamos muy preocupados por esta situación. Estamos muy preocupados probablemente por lo que pasa a nivel de internación. Estamos preocupados por lo que pasa a nivel de terapias intensivas, donde la falsa sensación de seguridad y de no saturación oculta lo que estamos viviendo dentro del sistema de salud y lo que estamos viviendo los recursos humanos médicos y no médicos en la asistencia a estos pacientes. Intentamos transmitir todo esto. Greco, esa falta o esa seguridad, digamos, que se transmite es por parte del gobierno. Sí, a mí me gustaría aclarar un poco este tema, ¿no? Porque el sistema no es un único, no funciona como un sistema único, funciona como un conjunto de microsistemas donde cada institución, cada departamento, cada región del país tiene una disponibilidad determinada de camas de terapia intensiva. Esa disponibilidad de camas puede saturarse y un departamento que tiene 6 camas de CTI completa sus camas y los pacientes tienen que derivarse. Un traslado de varios kilómetros de estos pacientes con pulmones severamente dañados es un riesgo muy importante, que es lo que está ocurriendo. Hay un flujo de pacientes, tanto de departamento a departamento como dentro de Montevideo, entre las instituciones, que agrega riesgo a la situación. Entonces, lo que en algunos lugares puede ser saturación, en otros es literalmente desbordes, particularmente los departamentos fronterizos, donde la capacidad asistencial está totalmente sobrepasada. Eso como primera medida. Pero segundo, es ¿qué consideramos una cama de CTI? La disponibilidad de una cama de CTI para asistir.
hemos repetido hasta el cansancio que no solamente es tener el espacio físico con los monitores, con el respirador y demás, necesitamos un recurso humano calificado, pero además en condiciones de asistir adecuadamente. Cuando hablamos de condiciones decimos que tanto un médico como una enfermera, como una licenciada de enfermería, tienen que asistir determinado número de pacientes. No es que tienen, podemos asistir determinado número de pacientes. Cuando se excede ese número de pacientes, que oscila entre 5 y 8 dependiendo de la situación clínica, cuando tenemos que atender 10 o 12 o 15, como está ocurriendo, es inevitable que la atención no es la misma. Eso nos sobrecarga, eso agota, pero eso expone a las personas que están acostadas en las camas de terapia intensiva a errores y a situaciones que pueden derivar en peores resultados. Eso está ocurriendo. Lo otro es que para que haya 1000 camas operativas de terapia intensiva, como se manifiesta hoy que hay en todo el país, eso requiere una cantidad de horas de guardias semanales de médicos, de enfermeros, de jefes, de coordinadores, de licenciados, de circulantes, que no están en el país. ¿A qué me refiero? A que para cubrir esa carga horaria de 1000 camas de terapia intensiva operativas, los intensivistas están trabajando 50, 60, 70, 80 horas semanales, totalmente sobrecargados, en una situación de estrés brutal, como estamos viviendo. Entonces, esas camas no ofrecen las mismas posibilidades de sobrevida a una persona porque no están en condiciones de dar la asistencia que se puede dar. Nuestro país puede dar una asistencia razonable con excelentes niveles de calidad para las 650, 700 camas que disponíamos. Todo lo demás es expensas de un deterioro de la calidad asistencial, que lo que nos preocupa es que eso lleva a peores resultados, y lo podemos ver en los números. Hasta el 13 de marzo, por cada paciente que egresaba de terapia intensiva, uno fallecía y uno moría. 50% de mortalidad, que ya es muy alto. Esa relación cambió en abril, y es por 1.7 que egresa por muerte, egresa 1 por alta. Se están muriendo más las personas. Nosotros transmitimos esto. ¿Eso significa que hayan camas libres también, el hecho de que los pacientes van falleciendo? De acuerdo, pero el punto central es el precio, el costo que el país está pagando en vidas humanas por la transmisión comunitaria en fase 4, descontrolada, y por esta enorme cantidad de pacientes que el sistema de salud está teniendo que resolver en todos los niveles asistenciales en todo el país. Converge a que la manera de prevenir esto, y éticamente lo tenemos que decir, y no es para generar alarma en la población ni para generar distorsión, pero claramente lo tenemos que poner de manifiesto, que la forma de prevenir que haya menos muerte es evitando los contagios, evitando los ingresos y, con toda la sociedad, desde el gobierno a las instituciones, pasando por los gremios, sociedad científica, la academia, todos trabajando en una misma línea, que es abatir la transmisión comunitaria para disminuir el número de pacientes que presionan en el sistema de salud, que llegan al sistema de salud. La movilidad, Greco, algo que vienen hablando desde hace mucho tiempo, y es un tema que supongo que dejaron planteado en esta reunión con los legisladores. ¿En qué grado se debería reducir la movilidad? Nosotros creemos que debe ocurrir una reducción drástica de la movilidad en un corto periodo de tiempo mientras avanza la vacunación, que compartimos, apoyamos y que estimulamos con mucho entusiasmo, pero mientras no haya un shock de disminución drástica de la movilidad en toda la sociedad que frene los contagios, seguramente el país va a pagar estos 1.500 muertos mensuales que tuvimos desde que dijimos esto mismo a los partidos políticos cuando nos reunimos con ellos un domingo de tarde, uno por uno, los 5 partidos políticos con representación parlamentaria, transmitiéndole que esto era nuestro temor, que creíamos que esto iba a ocurrir y que es necesario reducir la movilidad para evitar que esto ocurra. Queremos que no muera gente, y ese es el punto. Entonces, lo reiteramos ayer,
ahora con esta suerte de diario del lunes, frase tan usada, de que desde el 28 de marzo en que nos reunimos a hoy, 29 de abril, han muerto casi 1.600 personas. Y no queremos que eso ocurra, porque además son muertes en situación y en condiciones humanas terribles, de aislamiento, de soledad. Ya hemos hablado de este tema, no me quiero extender sobre eso, pero no es lo mismo que en otra situación. Entonces, es un conjunto de situaciones que realmente hacen que nuestra sociedad esté pagando un precio muy alto, no económico, un precio muy alto en vidas y en heridas que quedan en todas esas familias de los 2.500 y algo de muertos que llevamos, más los enfermos. Greco, tiempo atrás desde el Sindicato Médico se hizo una campaña en redes sociales en donde los propios médicos daban cuenta, a través de un video, de la saturación en el sistema de salud. El mensaje desde el gobierno ha sido que no hay saturación. De hecho, anoche el presidente Luis Lacalle Pou en conferencia de prensa dijo que algunos hablaban de una supuesta saturación de los CTI y aseguró que no se llegó a esa situación como algunos preveían y que se agregaron más camas. ¿Qué opinión le merecen estas declaraciones, Greco? Sin intención de polemizar con el señor presidente de la República, mi respuesta está en lo que comenté anteriormente. Lo que estamos viviendo en los sistemas, en los centros asistenciales, en los hospitales, en las ambulancias, los médicos de familia, los médicos rurales, en el interior, en las fronteras y en las mutualistas, estoy hablando de todo el espectro social, es lo que yo acabo de describir. Es esta situación de saturación, de desgaste, de agotamiento, de muertes, de disminución en la calidad asistencial con peores resultados y riesgo de que cada uno de nosotros o de nuestros familiares pueda pasar por una situación de ese tipo. Riesgo que a medida que avanza la vacunación va disminuyendo progresiva paulatinamente, pero que entendemos, es nuestra humilde opinión, como lo ha sido la de la Universidad de la República, del Instituto Pasteur y de todas las organizaciones y sociedades científicas que nos han acompañado en los planteos, porque es un planteo compartido, no somos dueños de este planteo, a eso me refiero, de que esto podía ocurrir y que quien no está aquí adentro de una terapia intensiva, arriba de una ambulancia o en un domicilio con un paciente con insuficiencia respiratoria sin nada más que un estetoscopio y que tiene que esperar horas para trasladarlo, no lo percibe o no tiene la real dimensión de lo que está ocurriendo. Tal vez es eso, ¿no? Greco, ayer el presidente decía que estamos más cerca de los 2.500 casos que de los 3.000 y bueno, ya a las poquitas horas nos enteramos de los casos de ayer que fueron 2.939. ¿Lo mismo pasa con la saturación en CTI? ¿Cómo estamos? ¿Cuánto nos falta para la saturación? Porque él dice que no. Cuando nosotros hablamos de saturación, estamos hablando de esta forma de trabajo en la cual estamos en este momento haciendo, ¿no? Esta situación de ingresos permanentes, de egresos permanentes, de fallecimientos, de pacientes con una prolongada estadía, con estas situación regional que no es la misma en cada país, en un lugar del país que en otro, y que lleva a que la respuesta del sistema de salud no sea la misma, por más que tengamos camas. No contamos camas, contamos capacidad asistencial, y la capacidad asistencial está severamente disminuida. Esa es nuestra visión y esa es nuestra respuesta. No es una respuesta porque no se nos ha consultado el tema, es lo que tratamos de transmitir a la sociedad, que es la visión del colectivo médico y de los trabajadores de la salud. Ahora, recién le decía a Greco que de alguna forma, por lo que usted decía, el propio presidente desconoce cuál es la situación allí en el trabajo de campo, pero por ahí el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, debería estar al tanto, también el presidente de ACE, de la situación que está sucediendo y por ende informarle al presidente, ¿no?, de la realidad. Nosotros hemos transmitido y lo hacemos a todo nivel y a todas las autoridades de esta situación. Creemos que las autoridades disponen de toda la información posible, mucho más que nosotros, obviamente, porque hay un conjunto de personas trabajando permanentemente, aportando información,
las decisiones se toman y se respetan. Pero bueno, nosotros no podemos dejar de decir lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, aportando lo mejor que podemos. Hacemos lo mejor que podemos desde nuestro lugar para que el daño sea el menor posible para la sociedad. Sí, nosotros aspiraríamos a que esta visión que tenemos sea contemplada en mayor medida en lo que son las decisiones políticas que se toman justamente para tener ese impacto en un corto plazo que ayude a la vacunación a cortar este periodo que no sabemos cuánto va a durar. Esta meseta, llamémosle en forma optimista meseta de casos y no con altibajos, pero meseta de casos y de muertes, estos entre 2.500 y 3.000 casos y estos entre 40 y 60 muertos por día, que se mantenga. Igual es un precio altísimo en vidas humanas lo que se paga, y no me merece la menor alegría que esto se mantenga en esta situación. Necesitamos que esto baje rápidamente, porque sufrimos cada muerte que tenemos aquí. Greco, no nos queda más tiempo, pero quería comentarle algo y hacerle esta pregunta. El video del que hablábamos hace un ratito, que mencionaba, generó polémica a nivel político. De hecho, comenzó a decirse también en redes sociales que la mayoría de los integrantes de las gremiales y de las sociedades científicas eran de izquierda y que por eso eran alarmistas. ¿Qué opina al respecto? Absolutamente en desacuerdo con esa afirmación. No tiene nada que ver. Los videos de sensibilización a la población que definimos hacer en aquel momento son otra estrategia comunicacional, como por ejemplo lo que yo estoy diciendo en este momento. Van exactamente en la misma línea y transmiten el mismo sentir de lo que yo estoy transmitiendo en este momento, un mes después. Lamentamos que haya sido interpretado de esa manera. No era para nada la intención del sindicato médico ser alarmistas o generar otra cosa que no sea sensibilizar a la opinión pública para que se fortalezca el sentimiento de que es necesario sostener las medidas de aislamiento, de higiene, de uso de tapabocas y demás, porque el riesgo de que esto ocurra está, y lo tenemos aún ahora. Entonces, transmitir las experiencias de vida que nosotros tenemos aquí dentro, que obviamente las personas que están en la calle, en su ámbito familiar, en el deporte, en su oficina o en otro lugar donde no es el sistema de salud, pues claro, uno toma contacto con el sistema de salud cuando lo necesita, pero si no vive esta realidad, no la ve esta realidad, o hasta que tiene un familiar o hasta que le toca usarlo, ¿no? Claro. Entonces, de alguna manera comunicar eso, un video es una herramienta de comunicación, pero lo han sido pancartas, carteles, muchas formas de comunicación podemos tener para esto, es contribuir en esa línea. Lamentamos que haya generado polémica, que se haya malinterpretado, pero digo, realmente no fue así, y es absolutamente en línea con lo que yo acabo de contarles en estos minutos previos. Greco, para cerrar, ¿cómo está la vacunación dentro del personal de salud y cuál es la mirada del sindicato médico en cuanto a la población en general, ¿no? Por el tema, por ejemplo, aquella población de riesgo a la que debería llegarle primero la vacuna. La vacunación del personal de salud está en muy buenos niveles, particularmente dentro de los médicos. Nosotros no tenemos los datos oficiales, pero sí hemos realizado una encuesta que comunicaremos en las próximas horas, donde el 90% de los médicos ha recibido al menos una dosis de vacuna, donde el 10% restante iba a vacunarse y no se había podido agendar por distintos motivos, donde menos del 1% de los médicos manifestó no querer vacunarse, y nos sentimos muy orgullosos de la respuesta del colectivo médico, como parte del personal de salud, a la convocatoria a la vacunación. Se ha vacunado con las 3 vacunas disponibles, por franjas de edad, cuando ha tocado vacunarse, pero fundamentalmente se manifiesta una enorme voluntad de vacunarse y un apoyo a la campaña. Así que esto lo vamos a estar comunicando oficialmente en las próximas horas, y ahí vamos a tener material interesante para intercambiar, si ustedes gustan. ¿Y en cuanto a la población en general, la población de riesgo, Greco? Bueno, la población de riesgo recién en estas semanas está
siendo vacunada, ¿no? Para nosotros interpretamos que el diseño de la campaña de vacunación que comenzó allá a principios de marzo no pudo, por razones logísticas, focalizarse en las personas de riesgo, ¿no? Las personas de más de 70 años, las personas con obesidad, con sobrepeso, con diabetes, trasplantados, con cirugía cardíaca, que se fueron incorporando al cronograma de vacunación paulatinamente, y recién ahora estamos con un porcentaje importante de esa población que adquirió la vacuna más por franja etaria que por priorizar por la comorbilidad. Creo que eso ha sido un problema de la estrategia de la vacunación, que se irá resolviendo en el transcurso de las próximas semanas. Fuera de eso, y de los problemas ya conocidos de agenda, que nos han generado muchas dificultades. De hecho, nosotros en el Sindicato Médico recepcionamos más de 2.000 reclamos por problemas para agendarse de médicos que por distintos motivos querían vacunarse y no podían hacerlo. Eso lo tramitamos y lo transmitimos al Ministerio de Salud Pública, que fue resolviendo esos problemas. O sea, hubo problemas logísticos, pero en términos generales la campaña viene a buen ritmo. Hay un 30% de la población ya por lo menos con una dosis de vacuna, y esperamos que en las próximas semanas se pueda resolver todo lo que hace a avanzar hacia la inmunidad de rebaño, que nos llevará un tiempo más lograrlo, pero es la esperanza en el mediano plazo de poder resolver esta situación. Queremos transitar Gustavo Greco, ese periodo con tiempo, la menor cantidad de muertes posible. Perdón lo extenso, y sí, entiendo que hay que terminar. No, lo que pasa es que realmente seguiríamos charlando, porque es un tema que genera muchas dudas y que está muy bien que podamos compartir con la audiencia y charlar. Nos quedaríamos charlando toda la tarde, pero lamentablemente nos quedamos sin tiempo, ya nos pasamos como 7 minutos. Le agradecemos muchísimo la comunicación. No, por favor, me disculpa por la extensión, y a las órdenes cuando ustedes pongan. Al contrario, muchas gracias. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.